testigos. Aquí tenemos, ¿verdad?, un dibujo sobre los dos testigos, los dos candeleros también se le llama, los dos olivos. Comenzaremos a hablar sobre la etimología y el significado de la palabra testigo y su importancia para Dios. Esto para mí es bien importante porque tenemos que primero conocer el por qué se le llama a los dos testigos, ¿no?, que van a aparecer en los tiempos del fin, en el momento de la gran tribulación, en la segunda mitad de la tribulación como tal. Le vamos a hablar también de ciertos tiempos que el profeta Daniel también habló y cómo esto lo podemos incorporar, ¿verdad?, con el ministerio de los dos testigos. Y nada, la importancia de la palabra testigo, el significado es que una persona que brinda testimonio o que presencia de manera directa un cierto acontecimiento. En el hebreo significa edad, que también se usa para la palabra testimonio o testimonios y mandamiento, según la concordancia Strong. También se usa el término ed. En el griego significa mártir, ¿verdad? Es algo bien significativo porque los discípulos de Jesucristo también fueron testigos, ¿verdad?, de lo que vieron de Jesucristo, mas sin embargo todos murieron, ¿verdad?, de diferentes maneras. Todos fueron mártires como tal, ¿no? Así que tienen un significado, ¿verdad?, particular el hecho de que en griego se llamara mártir. No está solamente relacionado con el hecho de predicar, sino el hecho de testificar, no solamente con palabras, sino con nuestra vida, con nuestro vivir, y aún con el sacrificio de nuestras vidas. Debemos dar testimonio del Señor Jesús a costa de un precio, aún el sacrificio de nuestra propia vida, como habíamos hablado, ¿verdad?, sobre los discípulos. El apóstol Pablo también sufrió muchísimo, ¿verdad?, para la obra de Jesucristo. Y ya el Señor lo había hablado, ¿verdad?, lo que tenía que padecer a causa del Evangelio, por la persecución que había hecho al pueblo, ¿verdad?, el pueblo cristiano en aquel entonces. Seguimos. La importancia de que Dios haya tomado en cuenta de que por lo menos dos personas funjan como testigos es bien importante para que cualquier evento que haya sucedido, uno da testimonio al otro de la veracidad de lo que pasó, ¿verdad? Normalmente cuando vamos a tratar de tener corroboración de lo que Dios ha hablado en nuestras vidas, siempre necesitamos tener un testimonio o otra palabra de que otra persona, pues Dios le había hablado a través de esa persona, y se puede, ¿verdad?, certificar de que es de parte de Dios, porque otra persona también ha dicho la misma situación. Muchas veces, pues cuando le hablan a una persona en la iglesia o en un sueño, pues sea un testimonio, ¿verdad?, se certifica de que viene de Dios, porque vienen de dos o más personas, ¿no? Se corrobora. Entonces, esto era bien importante para Dios, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. Bien, en el Viejo Testamento, en la ley de Moisés, al ejercer juicio por la desobediencia, tenemos como primero en Deuteronomio 17:6, por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo, sino que era un solo testigo, nada suficiente. Segundo, en Deuteronomio 19:15 te habla de que no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno o cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. ¿Okay? Bien claro. Ahora en el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña el proceso de cómo debemos perdonar a los hermanos. Mateo 4:9 nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en la boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Ok? Bien claro. El apóstol Pablo reprende en ausencia a la iglesia de Corinto por la desobediencia de sus enseñanzas y decide resolver el asunto a su regreso.
Dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 1, lo siguiente: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Ok? Claro está. También el apóstol Pablo exhorta a Timoteo sobre cómo tratar una acusación a la iglesia. Y así lo vemos en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 19, lo siguiente: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. ¿Ok? Claro, bien claro. El autor del libro de los Hebreos hace una advertencia a los que pecan deliberadamente luego de conocer la verdad de Cristo y lo compara con la ley de Moisés. Porque si pecamos voluntariamente, dice en Hebreos 10, 26 al 29, nuevamente, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, terrible, y de fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Ok? 2 o 3 testigos. Muy bien. Siguiente. Jesús mismo dijo cuando se manifiesta su presencia entre los hermanos. Mateo 18, 20, claramente dice Jesús: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. Finalmente, en esta parte, pues el apóstol Juan también nos menciona que en el testimonio está la veracidad de Dios, por lo que hemos visto cuando habla del testimonio de Dios en el cielo y en la tierra. Primera de Juan 7, 8. Porque 3 solo quedan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan, ¿ves? Hay testigos en el cielo y testigos en la tierra. Aleluya. Más adelante, cuando veamos cuando les hable sobre la transfiguración, yo les voy a mostrar lo que dice en la primera carta de Juan sobre los testigos en el cielo y los testigos en la tierra, ¿no? Bien claro. Y son más de uno. Ahora vamos a pasar al siguiente slide. Y aquí vamos a hablar sobre la profecía de Zacarías sobre los 2 olivos, que también se le llamaban los 2 candeleros. ¿Ok? Ahí les tengo presente, ¿verdad? Una representación de lo que son 2 árboles de olivo con el candelero, la menorá, y la profecía de Zacarías. Pero quiero aquí pues hablarle más, ¿verdad? En específico sobre esto. El profeta Zacarías es el primero que recibe la visión de los 2 olivos, ya del Viejo Testamento. Para entender este simbolismo sobre esta visión es necesario referirnos a los escritos del profeta Zacarías. En el primer punto, allí se nos relata la visión de los 2 olivos que vertían su aceite en un candelabro todo de oro, ¿verdad? Aquí lo vemos en la representación. El significado de esto es que en el futuro cercano, el sumo sacerdote Josué, en aquel momento, ¿no?, y el gobernador Zorobabel harán una obra en el poder del Espíritu Santo para motivar al pueblo de Israel a la restauración del templo. ¿Ok? Zacarías 4:9 nos dice: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Y Zacarías 4:11 al 14, que es el que le estoy mostrando aquí en el slide, nos dice: hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Aleluya. ¿Ok? Están hablando de los 2 testigos, los 2 olivos, los 2 ¿verdad? Vertiendo aceite en el candelabro de oro. Aleluya. Así que ya ellos estaban frente a la presencia de Dios, solitos ahí frente a la presencia de Dios,
desde mucho antes, ¿sabes? Desde que partieron al cielo, ellos fueron escogidos para estar delante de la presencia de Dios. Santo es mi Señor. En Apocalipsis 11 nos habla, en el capítulo 11 nos dice que en el futuro lejano significa la obra que harán los dos testigos en la gran tribulación, quienes con el poder del Espíritu Santo, motivarán al pueblo de Israel a prepararse para la manifestación de Jesucristo, el verdadero Mesías, tan odiado y rechazado por ellos durante los muchos siglos. Por eso es que Juan los llama los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, lo mismo que había profetizado Zacarías, lo mismito. Ahí le dan un testimonio, los dos se compenetran en la profecía, en lo que vieron, Juan en la visión y Zacarías en la profecía. Entonces dice, la luz de estos candeleros guiaba a Jesucristo y la obra se hacía en el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Amén. Vamos a pasar al siguiente tema. La relación del ministerio de los dos testigos con el ministerio de Jesús. Aquí podemos ver, ¿verdad? Le estoy explicando en el slide que hay una correlación exacta del tiempo del ministerio de Jesús hasta su muerte y el tiempo que Dios le dará a los dos testigos para que profeticen en la tierra en el tiempo de la gran tribulación hasta la muerte y resurrección de estos. ¿Ok? Aquí básicamente dice, esto representa exactamente 3 años y medio, 42 meses. En el calendario hebreo, que son de 30 días por mes. Por eso multiplicamos 30 días por 42 meses, son los 1260 días. ¿Ves? Lo vemos aquí. Aquí está representado en 2 versículos del Apocalipsis. Habla primero de los 42 meses y en el versículo 3 del capítulo 11 habla de los 1260 días, lo mismo, ¿verdad? Dice aquí que los gentiles hollarán la ciudad santa por 42 meses y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, en esos mismos 42 meses que los gentiles hollarán en la tierra santa. Y eso da, ¿verdad? 3 años y medio, 42 meses y 1260 días, según el calendario judío. Muy bien. Nos dice en Apocalipsis 11:3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestido de silicio, ¿no? Vestido de negro, vestido de saco. Y segundo, los dos testigos serán muertos públicamente en Israel. Esto lo vamos a mostrar ahora. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo le hará guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor. Eso está en Apocalipsis 11, versículos 7 al 8. Aquí podemos ver claramente una comparación del ministerio de Jesucristo con el de los dos testigos. Aquí comenzamos en la manera como fueron vistos, ¿no? En su muerte, en el hecho, en el momento de su muerte, fue público. Fue algo que Jesucristo pues públicamente se le vio, ¿verdad? Cuando murió en la cruz. Y de hecho los dos bandidos, ¿verdad? Vamos a decir así, los dos que estaban con él vienen siendo como dándole testimonio, ¿verdad? Siendo testigos de la muerte de Jesús. Casualmente pues no es nada de casualidad, pero hay 2 personas al lado dando testimonio también de que Jesucristo estaba muriendo en la cruz, ¿verdad? Y estaba redimiendo los pecados del mundo, aleluya. De la misma manera, los dos testigos, los podemos ver aquí, en medio de la plaza. Escogí, ¿verdad? Bien los que son los judíos ortodoxos, porque esto va a ser en Jerusalén, en la plaza de la gran ciudad. Y por eso pues escogí este dibujo, que era el más acertado para la presentación. Y ellos también públicamente serán muertos por la gran bestia. Se le dio poder para matarlos, finalizando así su ministerio. Bien, en la siguiente slide hablamos en un momento de lo que significa Sodoma y Egipto, que no es otra cosa que el mismo pueblo de Israel. Sodoma, porque Sodoma en este momento, pues Juan había visto en visión en aquel momento del Apocalipsis, miles de años atrás, que también
había visto la gran, vamos a decir así, era una Sodoma y Egipto, ¿no? Sodoma porque había muchos gays, mucha gente homosexuales, el homosexualismo rampante, ¿no? El paganismo rampante también. En Sodoma, pues aquí vemos claramente una foto de la parada gay, de esta actividad que se dio en 2018, en el verano de 2018, donde acudieron 250.000, más de 250.000 personas en esta actividad de homosexualismo, ¿no? Y lesbianismo. Y de Egipto, porque Egipto representa el paganismo, ¿no? De ahí es que nace todas las costumbres paganas, ¿no? Esto del ojo de oro, el ojo que todo lo ve, y los Illuminati, la masonería, todo esto está relacionado con la cabala de los judíos. Todo esto tiene algo, una similitud. Y aquí vemos a que aquel entonces era el cardenal de Argentina, Bergoglio, que ahora es el Papa, compartiendo con dos rabinos judíos en una actividad judía, ¿no? En una sinagoga. Y aquí todos compartiendo como si nada hubiera pasado, ¿no? Todo el mundo feliz y contento y participando en un tipo de actividad ecuménica. Y aquí vemos también la razón por la cual se le llama Egipto. Aquí pues, por un ejemplo clásico, donde el Papa, pues como todo pagano de esta ramera del Apocalipsis, pues junta todas las religiones, se casa con todas las religiones, y a él no le importa, ¿no? Aquí lo vemos compartiendo como judío en esta sinagoga. Lo vemos acá en Apocalipsis 11, del 7 al 8. Bien, para ir hablando un poquito sobre el tema, ya les había comentado, ¿verdad? Porque Sodoma y Egipto. Así que vamos a hablar un poquito sobre esto que presenta Juan aquí, que decía que Sodoma, por la homosexualidad rampante que hay en Israel, especialmente en la ciudad de Tel Aviv, como vimos ahora. Vamos a darle un poquito para atrás para que podamos observarlo y hablar detenidamente, donde también hay millares de homosexuales y lesbianas caminando por las calles de Tel Aviv, ¿no? Mostrando su orgullo gay. Y lo mismo que San Francisco en Estados Unidos, pues lo tienen en Tel Aviv, en Israel. Increíble. Es la ciudad donde más se practica el homosexualismo en todo el Medio Oriente. Y aquí pues podemos citar el Génesis capítulo 13, versículo 13, donde dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. De la misma forma lo están siendo los judíos ahora, ¿verdad? Porque es abominación a Jehová este tipo de práctica. Egipto, porque Egipto, pues podemos abundar también, hacer referencia de la mundanalidad en que vive Israel hoy en día, particularmente el movimiento sionista, que es el que domina el país, y así como el Estados Unidos, el mundo entero, ¿no? Prácticamente el mundo entero. Desde que el Estado de Israel se formalizó en 1948 hasta estos días, todos los residentes y primeros ministros han seguido las sociedades secretas como la masonería. Y la masonería está ligada, como había dicho anteriormente, a la cábala judía y al paganismo egipcio. También hay un gran número de rabinos entremezclados con la masonería, que es una religión luciferina, o sea, satánica. El movimiento sionista es el que está esperando al otro Mesías, ¿verdad? Al anticristo, del que hablaba Jesús y del que también Juan vio en la visión con la llegada del jinete del caballo blanco, que lo vamos a mencionar más adelante en una tabla que les preparé. Quien salió venciendo y para vencer. En Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 1 nos dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, el que montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. En la siguiente slide vemos, ¿verdad?, que el mundo se alegraba de su muerte. Cuando habla de los dos testigos, dice Juan en la visión: el mundo se alegraba de sus muertes. Esto hacemos una comparación con la muerte de Jesucristo, porque a la misma vez que se burlaban de él, los gobernadores, como dice la palabra, pues también se echaron suerte sus ropas, sus vestidos, ¿sabes? Ellos están jugando, se están divirtiendo con la ropa de Jesús, ¿verdad? En el momento de su muerte, pues se le echaron a la suerte, y así estuvieron jugando también, así como los judíos ortodoxos, ¿verdad? Por eso es que hago una
Pongo aquí esta foto, ¿verdad? Porque como el ministerio de los testigos va a ser primordialmente en el pueblo de Israel, que va a ser el foco de los últimos 7 años, ¿verdad? Antes de que venga la segunda venida del Señor Jesucristo, pues les hago también este ejemplo directamente con los judíos ortodoxos celebrando, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver cuando mueran los testigos. El mundo entero va a celebrar, especialmente los judíos. Decimos aquí que en Apocalipsis 11, el versículo 10, nos dice que los habitantes de la tierra se alegraban de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos dos profetas les estaban haciendo la vida imposible, ¿no? Ellos le echaban fuego por la boca a aquel que fuera a ir a matarlo, antes de que ellos fueran muertos por el mismo Satanás. Pues ellos hacían prodigios y señales terribles en contra de todo aquel que se les resistiera. Por eso es que eran tan odiados y por eso celebraron la muerte de ellos, porque estaban locos, ¿verdad? Le estaban haciendo la vida imposible. En Lucas 23, capítulo 23, versículo 35 al 40, dice de la siguiente manera: el ministerio de Jesús, cuando comparamos esto, ¿verdad?, de la muerte de Jesús con los dos testigos, dice, ocurrió igual. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Así que fue terrible porque sufrieron muerte. Y es increíble, ¿verdad?, que al morir la gente se disfrute la muerte de siervos de Dios, ¿verdad? Sobre todo el Hijo de Dios y los dos testigos que también eran los profetas más importantes, pero también lo vamos a hablar al final de la presentación. Y es increíble, ¿verdad?, cómo la gente se disfruta de la muerte de personas tan importantes, que mucho bien, ¿verdad? Jesús hizo tanto bien mientras estuvo en su ministerio, y al igual que los dos testigos. Vamos a hablar aquí en el momento de la resurrección y ascensión al cielo de los dos testigos. Esa es otra comparación. Aquí vemos momento de la resurrección y ascensión al cielo de los dos testigos, ¿verdad? Cada uno en 3 días. De Jesús se hablaba 3 días, de los dos testigos 3 días y medio, pero básicamente son 3 días, que es lo mismo. Aquí tenemos varias citas que nos dicen, ¿verdad?, la similitud de cómo fue que ascendieron al cielo, tanto en el ministerio de Jesucristo como en los dos testigos. Bien, decimos en Apocalipsis 11, versículo 9 y versículo del 11 al 12, lo siguiente. Lo tenemos aquí en la derecha, ¿no? Apocalipsis 11, 9, el 11 y el 12. Dice, y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirá que se les dé sepultura. Pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie, y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Imagínense ustedes, tan deseosos que estaban de que murieran, al ver que volvieron a la vida otra vez, se asombraron y se sobrecogieron de terror. Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que decía, suban acá, y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. ¿Okay? En Jesucristo fue similar. De la misma manera, ¿verdad? El Espíritu Santo lo llevó al cielo, ¿verdad? Lo podemos ver en varios versículos. Aquí les presento 2 versículos de ellos. Yo encontré aquí 5, así que le vamos a decir todos los versículos. Mateo 12:40, que también lo presento ahí, dice, porque como Jonás en el vientre del gran pez, como estuvo Jonás, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, ¿no? Así que la muerte, la resurrección y la ascensión al cielo. Ok. Que en Marcos 26:61 dice, que dijeron, dijo,
puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo, ¿verdad? 3 días. Mateo 20:19 dice, y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. En Mateo 28:6 nos dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, y había resucitado. Bien, y en Lucas 24:51, que es el que le detalló en la presentación, dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Ves? Aquí quería detallarle de su muerte, su resurrección y ascensión al cielo. Quería detallar ese detalle, ¿verdad? Valga la redundancia. Y entonces en lo que hablé de los testigos, pues eso lo dice en estos versículos claramente en Apocalipsis capítulo 11. Otra comparación que tenemos del ministerio de Jesucristo con los testigos es el siguiente. La tierra tembló. La tierra tembló. Aquí decimos, primeramente hablamos de los testigos y dice en Apocalipsis 11:13 lo siguiente. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas. Pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. Aleluya. 7,000. Esas 7,000, cuando la Biblia siempre habla de personas, 7,000 hombres, ¿no? Se refiere a hombres. Y podemos hablar, si son 7,000, pues podemos multiplicar eso por 3 o 4. Más de 20,000 personas murieron en ese gran terremoto. Esos 7,000 también me acuerda del remanente que cuando Elías le preguntó, por eso es que hay una cierta similitud, ¿verdad? No lo había, ahora que el Señor me va mostrando esto, los 7,000, el remanente de 7,000 que no habían doblado las rodillas a los Baales, porque Elías se sentía deprimido, porque estaba corriendo, ¿verdad? Escapando de Jezabel para que no lo matara, y el mismo Señor le había dicho que había 7,000 todavía que no habían doblado sus rodillas a los Baales. Así que hay cierta ¿verdad? Similitud en cuanto a que también los dos testigos pues tengan esa relación con los 7,000. Bien, en el ministerio de Jesucristo, pues dice de la siguiente manera en Mateo 27:51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, como lo pueden observar, ¿verdad? Esto, como dice, simulando las manos de Dios, rajando el velo en dos, y la tierra tembló también, la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Ves? Aquí se ve un sacerdote cayéndose en el terremoto y el velo rasgándose en dos. ¿Ok? Que esto tiene una simbología, lo pongo aquí, pero que fue el dibujo, ¿verdad?, que más entendí que se podía asemejar, ¿no?, a lo que estamos hablando aquí con relación a la similitud con los dos testigos. El cuarto punto, tenemos aquí el propósito ministerial y duración de los dos testigos durante la gran tribulación. Bien, tenemos que el ministerio de los dos testigos será de 30 días, un mes. Ese está en el calendario judío, son 30 días cada mes. Bien, después de que sea quitado el sacrificio del templo de Jerusalén durante la gran tribulación. Esto lo vemos en los siguientes versos, ¿verdad? Vamos entonces a detallar, antes de comenzar a dar los versículos, que los meses del calendario judío tienen un término de 30 días fijo, ¿bien? A diferencia del calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos, que puede ser de diferentes días, ya sean 28 días o 29, que es febrero, 30 días, que son varios meses en el año, y 31 días también. Segundo punto aquí, el calendario judío consta de 360 días exacto, y el calendario gregoriano consta de 365 días y un cuarto. Por lo tanto, cada 4 años, que es un año bisiesto, se añade ese cuarto del día en el calendario gregoriano para cuadrar el templo. Tenemos el periodo de la tribulación, que son los primeros 3 años y medio. Entonces, estos 3 años y medio son detallados de la siguiente manera. Ya más bien, ¿verdad?, para que entiendan mejor cómo es que se segregan los números, como Daniel y Juan
lo detallan claramente para que haya, ¿verdad? Esos testimonios de entre ellos dos, ¿verdad? Están certificando de que así es como van a suceder los eventos en ese tiempo. Pues primero detallemos aquí, perdón, que los tiempos que hablaba el profeta Daniel hablaba de los tiempos. Vamos aquí vemos acá, ¿verdad? Tiempos, un tiempo, medio tiempo. En Daniel 7:25 nos dice que esto equivale, cuando se habla de tiempos, ¿verdad? Son varios, o sea que estamos calculando que serían 2 años, un tiempo sería un año, ya son 3 años, y medio tiempo ya son medio año. Eso lo podemos ver en Daniel 7:25. Primera parte de la tribulación, aquí se le llamamos periodo de la tribulación. Ese es el tiempo donde va a haber la restauración de las cosas, paz en la tierra. En Apocalipsis 6, versículo 2 nos habla del caballo blanco con el jinete con arco y sin flecha, porque básicamente eso lo que nos dice es que es una paz fingida, ¿no? Una paz fingida. Esto es para ganarse el favor de la gente. En la segunda parte vemos aquí, no podemos acomodarlo, el periodo de la gran tribulación, en la cual Daniel y Jesucristo le llamaron la abominación desoladora, y eso lo podemos ver en Daniel 9:27, y Jesucristo en Mateo 24:15 lo habló también, haciendo referencia al mismo profeta Daniel. El apóstol Pablo, en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 3, habla claro sobre este acontecimiento, y él le llama la destrucción repentina, ¿ok? La destrucción repentina. Este evento ocurre ya en la mitad de los 7 años, cuando el anticristo se sienta en el templo de Jerusalén, haciéndose pasar por Dios, ¿no? Diciéndose que es Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero aquí vamos entonces a especificar ciertos acontecimientos que también van a estar ocurriendo en el momento en que el anticristo, ¿no?, se sienta en el templo de Jerusalén. Por eso vamos a detallar aquí que primero el acontecimiento que va a ocurrir antes de que eso suceda es que se va a eliminar el continuo sacrificio. Como ustedes sabrán, ya el templo de Jerusalén ya se está en plan de construcción. Ya tienen básicamente la mayoría, la menorá ya la tienen. Tienen muchos utensilios, las vacas rojas ya han aparecido. Esas son las que están listas, ¿verdad?, para ser sacrificadas. Así que ya prácticamente lo que hace falta es buscar el lugar preciso para construir el tercer templo, ¿no? Y en este momento histórico, pues los judíos, con la relación que tienen con Donald Trump, están esperando a que él sea, ¿verdad? Por eso le dicen el rey Ciro. Le había hablado ya en mi presentación anterior de los 70 años de Israel. Pues se le considera como rey Ciro porque ellos ven que él va a restaurar nuevamente el tercer templo de Jerusalén. Lo va a erigir, ¿no? Y entonces ellos tienen esa esperanza, pero que lamentablemente ellos están esperando al Mesías falso, ¿verdad? Mucha gente preparándose para eso, unos adrede y otros, ¿verdad?, inconscientemente. Así que este evento, antes de que vengan los dos testigos, va a ocurrir esta situación. Se va a eliminar el continuo sacrificio, ¿verdad? Y esos son 30 días, yo estoy calculando en este sentido, porque los 1260 días, eso no va a variar. 1260 días ya va a ser, los primeros 3 años y medio va a ser paz, ¿verdad? Y cuando venga realmente, cuando se diga paz y seguridad, que es lo que dice el apóstol Pablo, es cuando va a venir el anticristo en todo su apogeo, ¿no? En los siguientes 1260 días. Pero el profeta Daniel habla de otros cantidad de días que se van a manifestar en ese momento, en ese tiempo. Así que
primero vamos a hablarles sobre esos 1260 días, que son en la segunda mitad de los 7 años, ¿verdad? De la última semana que hablaba el profeta Daniel, pero que esos 1260 días, claro está, en Apocalipsis 11:3 habla que es el tiempo del ministerio de los testigos. Va a ser por 1260 días. Y también va a ser el tiempo exactamente cuando la mujer, que yo estoy diciendo que es Judá, porque Jesucristo lo dice en Mateo, que va a ser Judá, va a huir al desierto. Juan lo dice en Apocalipsis 12:6. ¿Ok? Decimos aquí, en Apocalipsis 11:3, nos dice que y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio, ¿no? Ya está la cantidad exacta de días que ellos van a estar profetizando. Entonces, dice más, dice Daniel en el capítulo 12, versículo 11, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio, que son de siendo 30 días, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Ok? Eso quiere decir que el continuo sacrificio será quitado 30 días antes de que Satanás, ¿verdad? El anticristo, perdón, se siente en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque está hablando de 1290 días, que son los 1260 días de la gran tribulación, más 30 días anteriores a que esto suceda. Va a ocurrir otro evento, que es la eliminación del continuo sacrificio. Muy bien. Entonces, ya más o menos le expliqué por encima qué es lo que representa esta tabla. Aquí, pues, como la había hablado anteriormente, decimos que, ¿verdad?, en los tiempos, un tiempo y medio tiempo, el profeta Daniel lo reconoce de esa manera en Daniel 7:25, que es lo mismo que 3 y medio años, que es lo mismo que 42 meses, ¿verdad? Y que es lo mismo que 1260 días. Lo vemos aquí también en Apocalipsis 11:2-3. Muy bien. Cuando se habla de propósito ministerial y duración de los dos testigos durante la gran tribulación, hablamos que el ministerio de todos los testigos serán de 30 días después de que se ha quitado el sacrificio. Ya lo hablamos. Muy bien. Entonces, esto lo podemos ver claramente, ¿verdad?, más detallado, si tomamos el libro de Daniel en su profecía sobre el periodo de la gran tribulación y el tiempo que los dos testigos estarán en su ministerio para ese tiempo. Solo hay una diferencia de los 30 días. Bien, indicando que 30 días después de comenzar la gran tribulación entrarán en escena estos dos testigos. Muy bien. Entonces, ya le habías hablado de Daniel 12:11, de los 1290 días, y en Apocalipsis 11:3 del testimonio, ¿no?, del ministerio de los dos testigos, que sería de 1260 días. Estamos repasando aquí. Estos dos testigos estarán predicando al pueblo de Israel para que pueda huir de la persecución del anticristo en el tiempo de la gran tribulación. Hay opiniones que hablan sobre la mujer que huye al desierto y será mantenida por 1260 días, que es lo que le acabo de hablar ahorita. Pero yo entiendo que la mujer no es otra cosa que el pueblo de Israel, específicamente la tribu de Judea. ¿Es por qué? Porque los cristianos serán perseguidos hasta sucumbir ante el anticristo, ya que, como dice el primer sello, vino un caballo blanco al que estaba montado con un arco sin flechas, se le dio la autoridad para vencer, y esa es la iglesia de Jesucristo, a vencer la iglesia de Jesucristo, ¿no? También va a estar atacando al pueblo de Israel, obviamente, porque ellos serán engañados, ¿no?, también. Mientras el remanente del pueblo de Israel en Judea, que pudo escapar, será ministrado por los dos testigos para ese mismo periodo de tiempo. Ellos van a estar separados aparte, porque también más adelante le vamos a estar hablando sobre eso, ¿no? Cómo es que el Señor también habla de que Judea va a ser separada y va a ser llevada al desierto para que sea ministrado, ¿no? Aquí les dice que el Señor Jesús también profetizó acerca de aquel día terrible sobre la abominación desoladora. Entonces, lo vemos claramente en Mateo 24, del 15 al 22. Y leemos lo siguiente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, como les comenté ahorita, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea, fue bien específico, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa.
y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de aquellas que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida, huyeron, no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, esto es muy importante, que yo lo voy a mencionar luego, si no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por la causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y en esto pues tengo que explicarlo, esto es bien importante que lo entiendan. Nuevamente, los finales, en vez de ser Mateo 24 o 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por la causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Acuérdense de eso un momentito, ¿ok? Porque voy a discutir eso más adelante. Aquí le vamos a hablar de la localización de Judea para aquel entonces, ¿no? Vemos claramente en la flecha Judea, que en este lugar, ya que en Judá, ¿no? El reino de Judá, está también Jerusalén, ¿verdad? Que porque es bien importante. Y entonces esta región de acá donde dice el reino de Edom es el desierto, ¿verdad? Aquí todo es desierto y ellos, los que están en Judá, van a poder huir por esa cantidad de días, por los 3 años y medio, ellos van a estar separados para ser ministrados. En este caso también van a ser ministrados por los 144.000 que van a estar también en la escena en el momento que el anticristo también esté, ¿verdad? Haciendo de las suyas en ese momento en Israel. Aquí les habla, ¿verdad?, que la localización del territorio de Judá y la ciudad de Jerusalén, que quedan en el mismo región, y su cercanía al desierto. Bien, con respecto a lo que profetizó Jesús en ese momento con respecto a la gran tribulación. Hablamos aquí, ¿verdad?, en Mateo 24, 15, 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿verdad?, que la había dicho, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, ¿no? Judea, Judá. También en Apocalipsis le habla, y la mujer huyó al desierto, ¿ves?, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí lo sustenten por 1260 días. ¿Ok? Aquí se está también está certificando una cosa con la otra, ¿no? Lo que dijo Jesús a lo que dijo el apóstol Juan. Muy bien, si nos dejamos llevar por la profecía de Jesús, la mujer debe ser judea, ¿no? Como le había hablado. Ya que ese territorio hebreo que colinda con el desierto de la península de Sinaí, que eso ya es parte de Egipto, y el más lejano a Jerusalén, donde el anticristo se sentará en su templo. Y viendo el templo en que esta mujer, y viendo el tiempo, en que esta mujer estará fuera siendo ministrada por los testigos, es el mismo, ¿no? Los 1260 días. Además que le dará tiempo a la gente de Judea de poder escapar al desierto de los montes. ¿Ok? Eso es lo que hablamos en Apocalipsis 12:6. Como decimos en el punto número 2, si ese es el mismo término por el cual los dos testigos estarán predicando en el tiempo de la gran tribulación, entonces sería específicamente a los que huyeron al desierto y a los montes. Ese viene siendo Judá, ¿verdad? Ahí concluimos que definitivamente es la tribu de Judá. Ahora vamos al otro slide. Aquí vamos a hablar de otro tiempo que habló el profeta Daniel. Vamos aquí a hablar así por encimita. Dice que en el momento en que el ángel le sigue mostrando la visión a Daniel sobre la abominación desoladora, le llama bienaventurado los que resistieron 1335 días. Daniel ya bienaventurado el que resistió la gran tribulación por esa cantidad de tiempo. Si ustedes ven, no son 1260 ni 1290 días de los que yo hablé ya, son 1335 días, que eso es lo que vamos a explicar ahora. Esto significa 45 días adicionales de prueba para el pueblo de Israel. Jesús habló de que si no acortaron los días, como les hablé ahorita, ninguno de los escogidos sería salvo, ¿verdad? Y Jesús también dijo que en este tiempo iba a ser como en los tiempos de Noé. Por eso es que es bien importante, todas estas cosas se atan, todas estas profecías tienen un porqué. ¿Ok? Aquí les explico que eso significó que dio un plazo adicional como quiera.
para que la gente se salvara, pero esta vez sus escogidos sí se pudieron salvar por su misericordia. El profeta Daniel profetiza un periodo adicional de los 45 días luego de la abominación desoladora, donde llama bienaventurados a aquellos que lograron salvarse de la persecución. Aquí podemos ver el momento de los 45 días adicionales, donde Daniel le llama bienaventurado. Seguimos. Puedo concluir que este será un periodo de prueba donde serán probados todos los que pudieron escapar a los montes y al desierto, o sea, Judea, del anticristo al sentarse al templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Será un momento de real prueba donde los dos testigos ya habían cumplido su ministerio para predicar el evangelio de Cristo a Israel. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 1335 días. Los dos testigos iban a estar 1260 días. ¿Ok? Son un plazo pues ya de 45 días luego. Si vemos aquí que el ministerio de los dos testigos, ¿verdad? Y el tiempo que Judá va a estar en el desierto es esta cantidad de días, 1260 días. Estos 45 días, pues Dios dando un plazo adicional como los tiempos de Noé. Cuando en el arca, pues se les dio un tiempo adicional a las personas para que también fueran salvos, ¿verdad? Y no murieran ahogados. Pero ninguno hizo caso, ¿verdad? Y por eso solamente la familia de Noé se salvó. Bien. Aquí comparamos también los 2290 días, que es desde el momento que se elimina el continuo sacrificio, ¿no? Más los 1260 días, que son estos que están aquí. Por eso lo hago en diferentes colores, para que puedan verlo mejor. Al final, en amarillo, aquí se los voy a leer. Estos son los 1335 días. Si pueden seguir la flechita desde este momento, ¿verdad? Desde el continuo sacrificio, yo lo estoy determinando desde ahí, porque hay que empezar realmente toda la situación, ¿no? Se elimina el continuo sacrificio, viene entonces la abominación desoladora, los 30 días luego, y esta suma de estos dos eventos da los 1290 días, más los 45 días que habla el profeta Daniel, son 1335 días, y aquellos que duren toda esta cantidad de tiempo, desde el momento que se elimina el sacrificio, continuo sacrificio, hasta el momento final, después de esos 45 días que los dos testigos se van, ¿verdad? Luego de los dos testigos se van, hay 45 días adicionales, pues Daniel le llama bienaventurado. Daniel 12:12 dice lo siguiente: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Ok? Que eso sería un mes y medio adicional. O sea que tenemos un mes anterior y un mes y medio adicional, serían 2 meses y medio. 2 meses y medio adicional a todo el periodo de la tribulación. ¿Ok? Y así es como yo entiendo, ¿verdad? Según, ¿verdad?, el Señor, lo que ha puesto en mi corazón, así es como debería suceder este evento y estos eventos, ¿verdad?, que acompañan al ministerio de los dos testigos. Podemos ver aquí claramente que en el libro de Apocalipsis, en el Tesalonicenses, en Mateo, en Daniel, todo esto se compenetran entre sí. ¿Ok? Aquí dice, ya les estaba hablando, ¿verdad? Bien, en el punto, uno de los puntos que había hablado anteriormente, indicamos que se termina el sacrificio del templo 30 días antes de que los testigos, ¿verdad?, surjan, ¿verdad?, de que empiece su ministerio. Y que habíamos hablado que Judá sería la que va a escapar al desierto y que va a estar 45 días adicionales, ¿verdad? Entiendo yo que son ellos los que van a estar preparándose para seguir aguantando, resistiendo el ataque y la persecución del anticristo. Bien, y pues básicamente eso es lo que entendemos que va a suceder con los dos testigos, ¿verdad? Todavía no he dicho quiénes son, pero esto es básicamente el ministerio de ellos, la duración de su ministerio y qué es lo que qué es lo que va a suceder con ellos, entendiendo también que aparte de ellos dos, que van a hacer tremendos prodigios y señales y se van a saber defender muy bien hasta que entonces Dios permita que el mismo Satanás, la bestia, que su el abismo, pues los mate. Los 144.000 también van a estar en función, ¿verdad?, haciendo su ministerio, como había hablado en el video de los 144.000, porque son muchas personas que tienen que morir y Dios
va a esperar, porque cuando los que hayan muerto ya, los que estén en el cielo, van a estar reclamando la sangre de esos 144,000. Dios va a esperar un poco más de tiempo hasta que todos ellos sean muertos. Por eso es que matar 144,000 personas y escondiéndose, ¿sabes? Una tarea difícil para poder matarlos a todos. Eso va a tardar un poquito más de tiempo. Y por eso entonces el Señor siempre en su misericordia, entiendo yo, ¿verdad? Para que todo esto cuadre, estos tres tiempos cuadren, va a dar un tiempo adicional para que una vez ya los dos testigos se vayan, los 144,000 tengan su momento de seguir predicando, todos ellos sean muertos, pero van a haber personas que van a poder resistir hasta el final, desde el momento que se ha quitado el sacrificio, el continuo sacrificio en el templo, hasta que el último de los 144,000 ungidos del Señor sea muerto. Por eso es que te habla de los 1335 días, y por eso es que Daniel les llama bienaventurados, ¿verdad? Hasta el momento de la segunda venida del Señor y que Satanás sea atado por 1000 años. Bien, perfecto. Seguimos. Aquí, entonces, estoy yo, ¿verdad?, convencido de que Moisés y Elías son los dos testigos. Y aquí vamos a explicar claramente las similitudes. Ya habíamos hablado de similitud del testimonio, del testimonio de estos dos testigos, del ministerio, ¿verdad? Cómo se asemeja al de Jesucristo. Por eso que también la Biblia solamente habla de que Jesucristo comenzó su ministerio prácticamente a los 30 años, pero no dice realmente cuánto tiempo duró en la tierra. Pero esto me confirma a mí que por el hecho de que haya tanta similitud en los dos ministerios, tanto de los dos testigos como el de Jesús, pues a los dos testigos duran 3 años y medio, pues esa misma cantidad de tiempo es la que duró Jesucristo en su ministerio. Tiene que haber una equivalencia, ¿no? Tiene que encajar una cosa que en la otra para que sea verdadero, ¿no? Por eso es que habla de 2 o 3 reunidos en mi nombre, como lo pueden ver ahí, pues ahí estaré yo con ellos, ¿sabes? Siempre son más de un testigo. Bien. Seguimos, perdón. Entiendo que los profetas Moisés y Elías serán los dos testigos, que son los dos olivos, que van a ministrar el pueblo de Israel principalmente durante la segunda mitad de la gran tribulación. Y aquí los puntos a ser considerados. Fueron Moisés y Elías los que aparecieron en la transfiguración de Jesús como testigos del cielo, ¿verdad? Aquí lo podemos ver en la transfiguración. Vemos aquí a Moisés y Elías y vemos aquí a los 3 apóstoles. Tenemos a Pedro, a Juan y a Jacobo. Fueron los que estuvieron presentes en la transfiguración de Jesús, ¿no? Que ahí entonces le dice Pedro que se sintió tan bien que quería hacerle una tienda de campaña para quedarse con ellos allí. Muy bien. Entonces dice en Mateo 17, 2, 3. Pero antes de eso quiero recalcar lo siguiente, que es lo que puse aquí. Es bien importante que, y yo lo voy a demostrar más adelante, ya le he demostrado ya la importancia del testimonio y los testigos, ¿no? Que Dios siempre le da importancia a que sean, y también el Señor Jesucristo, 2 o 3, ¿no? 2 o más, 2 o 3, casi siempre se hablaba 2 o 3 testigos para que se le diera validez a lo que se ha hecho, ¿no? Y para hacer ciertas acciones, para ejecutar ciertas acciones. El mismo apóstol Pablo lo menciona en una de sus cartas, ¿no? Que ya lo habíamos hablado anteriormente. Y entonces aquí pues yo concluyo que Moisés y Elías fueron los testigos de la transfiguración de la divinidad, ¿verdad? Y cuando Jesús aparece como Dios, que esto viene siendo 2 testigos, y Pedro, Juan y Jacobo fueron los testigos en la tierra. Moisés y Elías en el cielo y los 3 apóstoles en la tierra, ¿ves? 3 testigos y 2 testigos. ¿Ves? Es increíble, ¿verdad? Toda la concordancia que hay cuando la palabra se compenetra sola. Tenemos 2 testigos en el cielo y 3 testigos en la tierra. ¿Ves? En donde 2 o 3, siempre habla de 2 o 3. Por eso que en Mateo 18:20 lo dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y mira, aquí lo dice. Yo creo que esta es una de las razones por las cuales menciona esto. Ahí estará Él en medio de ellos, mira. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Aleluya. Santo es mi Señor.
tremendo, Dios mío, santo. Ok, Moisés ya había visto la espalda de Jehová, mas no así, ¿verdad? Primero voy a estar hablando de Moisés y Elías. Moisés ya había visto la espalda de Jehová, mas no así lo había visto de frente, ¿verdad? Esta vez pudo ser testigo de ver su gloria viendo a Jehová, Jesús, cara a cara. O sea que para Moisés se cumple la promesa de ver la gloria de Dios en este momento, en este evento de la transfiguración de Jesús. Estos eventos y cualidades que tenía Moisés para con Dios hacen el candidato lógico para ser uno de los dos testigos. En Éxodo 33, 18, 23 lo podemos ver. De Moisés ciertamente dice la Biblia que Dios mismo lo enterró con sus propias manos, ¿verdad? Esto aplica en este slide. Entonces, dice aquí, Deuteronomio 34, 5 al 6. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Deuteronomio 35, 5 al 6. Pero ciertamente había un propósito especial con Moisés para Dios, porque el anclaje en Miguel y Satanás, eso lo vemos en el libro de Judas, contendieron por su cuerpo. Unos dicen que fue para que el pueblo no lo idolatrara si lo encontraban, aunque creo que eso hubiera sido así porque Dios mismo se había encargado de enterrarlo para no ser encontrado. Este comentario entonces resultaría lógico de pensar. Judas 1.9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Por eso que nosotros los cristianos, pues hablamos de esa manera también. Aquí vemos, ¿verdad? Ya lo estamos explicando. Aquí vemos a Moisés, ¿verdad? Vemos este dibujo, ¿verdad? Haciendo representación de Moisés cuando ya iba a ser enterrado por el Señor. Y vemos aquí a Elías cuando estaba ya subiendo. Este es Eliseo, ya en el medio calvito, y Elías dejando el manto que le dio a Eliseo. Una vez Eliseo lo tiene, va al Jordán y lo parte en dos. Le da un manoplazo así con el manto de Elías y lo parte en dos, porque ya recibe la doble porción del espíritu de Elías. Se le queda mirando y cumple con lo que le había dicho Elías que hiciera, y por eso recibe la doble porción. Bien, hablamos de Elías ahora. Elías no vio muerte porque fue arrebatado en un torbellino de fuego. ¿Ves? Aquí vemos el torbellino de fuego arriba. Y el no ver muerte, pues era el candidato perfecto para poder regresar a la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Para Elías sí aplica lo que la Biblia dice de los que mueren. En este caso Elías, como no muere, tiene legalidad, a diferencia de Moisés, del cual Dios dará un trato especial de regresar a la tierra como lo hará en la gran tribulación. ¿Ves? Por eso que dice aquí, Moisés recibió un honor adicional. Nadie había sido enterrado como Moisés. Entonces dice en Hebreos 9:27, ¿verdad? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En Reyes 17:11, entonces dice aquí clarito: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Bien, ahora vamos a hablar de Enoc. Enoc, pues yo tengo, ¿verdad?, varias razones por las cuales no debe ser considerado como uno de los testigos. Comenzamos. Primero, que no era judío. Tiene que ser judío. ¿Por qué tiene que ser judío? Porque todo el ojo de Dios, el foco de Dios va a ser en Israel, ¿no? Jerusalén. Dice aquí, aunque no vio muerte porque fue traspuesto por Dios, no puede ser considerado por varias razones. Ya hablamos que no era judío, su vida se desarrolla en el tiempo muy antiguo, ¿verdad? Aquí dice que las 12 tribus de Israel ha sido su plan para Israel para los tiempos del fin, en este momento. Ciertamente Enoc era profeta en aquel lugar, pero hablaba más bien, ¿verdad? Se habla dice que el libro de Enoc era apócrifo. Eso también lo vamos a hablar aquí, por la cual no se considera en este momento, no es considerado como inspirado por el Espíritu Santo. Decimos aquí que el libro de Enoc no fue considerado como parte de la Biblia en el grupo de los 70 expertos judíos que formaron la Septuaginta y que se reunieron en la ciudad de Alejandría en Egipto para determinar aquellos libros que hubieran sido inspirados por el Espíritu Santo. Y el libro de Enoc no fue considerado.
Y una de las condiciones era que para el momento en que fue escrito el libro, sabiéndose que Enoc había vivido hacía miles de años antes de que se escribiera su libro, porque se dice que el libro de Enoc fue escrito para el siglo 2 o 3 después de Cristo, ¿no? Mucho tiempo después. Por lo tanto, no se le da validez al mismo. Tenía que haberse escrito en una fecha cercana al momento en que había vivido Enoc en la tierra. Por eso es que no se le da la importancia, ¿verdad?, la validez para que Enoc sea uno de los testigos, aunque fue traspuesto por Dios, ¿verdad?, porque caminó con Dios y era amigo de Dios, como dice la palabra. Así como lo dice en Hebreos 11:5. Pero por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, ¿no? Dice aquí también, seguimos por acá. Aquí hay otras razones que yo había escrito. Vamos a ver si hay algo más aquí. Bien. Hay otros versos que hablan sobre Enoc, ¿verdad? De Enoc no se habla mucho. Se habla parte dentro de la descendencia de Jesucristo, de Abraham, ¿no? Y entonces se dice aquí que de hecho, según la profecía de Daniel, el foco de Dios, ¿verdad?, como había dicho, la tribulación será solamente en Israel, porque vendrían siendo los últimos 7 años, la última semana que Dios tenía guardada para el pueblo escogido. Génesis 5:24 dice lo siguiente: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ya habíamos hablado de Hebreos 11:5, que lo tenemos ahí. Y en Judas 1:4 dice lo siguiente: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares. Así que de eso es lo que podemos hablar de Enoc, y mi opinión al respecto, por la cual no debe ser considerado. Otra de las características, ¿verdad?, de las razones por las cuales los dos testigos deben ser Moisés y Elías, es por los prodigios y señales que Dios les permitió hacer. Aquí hay una representación de ellos dos, de Moisés y de Elías. Dice Apocalipsis, ¿verdad? Ustedes saben que los dos son famosos, ¿verdad? Son el pueblo de Israel, los recuerda por estas señales que se hablan en Apocalipsis. Claramente lo dice. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Eso lo hizo Elías. Esa es la primera parte. Y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Ese fue Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Ven? Las plagas, ¿de quién habla las plagas? De Moisés. Así que Elías fue el que oró para que el cielo se cerrara, y las plagas, y Moisés oró para que las plagas se dieran, ¿verdad?, según lo había dicho Dios que iba a suceder al pueblo de Egipto. Muy bien. Aquí dice de Moisés, ya hablamos la parte de Apocalipsis 11:6, pero también habla en Éxodo 7:20, ¿verdad?, para comparar la parte de Moisés. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová los mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. ¿Ven? Aquí es parte ya testimoniando, ¿verdad?, lo que se ha dicho en Apocalipsis. De Elías también hablamos de Apocalipsis 6, pero podemos añadir en Primera de Reyes 17:1 lo siguiente: entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Ok? Así que cerró los cielos. Una de las cualidades por la cual, ¿verdad?, los dos testigos tenían la potestad de tener. En Lucas 4:25 dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. ¿Ves? 3 años y medio. Aquí también se habla de 3 años y medio. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero no es casualidad. Si habla de Elías, los 3 años y medio, pues esos mismos 3 años y medio, entonces puede que vuelva lo mismo, ¿no? Que no llueva en esos 3 años y medio. Por eso que era tan odiado. Entonces, finalmente, Santiago 5:17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras,
y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Ves? 3 años y 6 meses. Aleluya. Aquí decimos que los dos también provocaron bajar fuego del cielo. Primero Moisés, ¿verdad? Aquí para leerse los números, el libro de Números 16:35 dice: además de la presencia del Señor, salió fuego y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Ok, aquí les vamos a hablar más en detalle qué fue eso. Dice acá, aquí habla en Apocalipsis, antes de seguir con Moisés, vamos a hablar lo que dice Apocalipsis 11:5, que es otra de las señales que ellos van a hacer. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Entonces el fuego, como yo estoy poniendo ahí, también está relacionado con ellos dos. Por lo tanto, como los dos hicieron bajar el fuego del cielo, también ellos van a utilizar el fuego para hacer el daño a quienes, ¿verdad?, se le pongan en su camino. De Moisés ya había hablado del capítulo 16 de Números. Le vamos a hablar otros versículos que hablan sobre que hizo descender el fuego del cielo. Dice lo siguiente en Éxodo 3, de 2 al 3. Dice: Jehová se le aparece en forma de salsa de salsa ardiente cuando lo conoció. ¿Ves? Está relacionado al fuego. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una salsa. Y él le miró y vio la salsa ardía en fuego, y la salsa no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré otra grande visión, ¿por qué causa la salsa no se quema? En Éxodo 9:23 habla sobre, fue una de las plagas enviadas de Egipto, ¿verdad? Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor hizo que tronara y granizara y cayera fuego sobre la tierra. El Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. ¿Ok? También se dice cuando les comenté sobre el libro de Números, dice que Jehová causó juicio a Coré, Datán y Abirán, y a los 250 levitas que se levantaron contra Moisés y Aarón. ¿Ok? Decimos aquí, pues, en los primeros 4 versículos, habla del 31 al 35, ya le había hablado del 35, dice: y cuando Moisés terminó de decir todo esto, la tierra se abrió debajo de sus pies. Se abrió la tierra y se los tragó, a ellos y a sus casas y a toda la gente de Coré, junto con todos sus bienes. Cayeron vivos al sepulcro, como le dicen sepulcro es al Seol, ¿no? Directamente, con todo lo que tenían, y la tierra los cubrió. Así perecieron en medio de la congregación. Al oír sus gritos, todos los israelitas que estaban alrededor huyeron, pues decían: no nos vaya a tragar también la tierra. ¿Ok? Y ahí finalmente dice, ¿verdad? Además de la presencia del Señor, salió fuego y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces, decía aquí, al igual que hizo con Elías, Jehová hizo descender fuego del cielo para quemar el holocausto frente a su pueblo. Dice Levítico 9:24: de la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo alabó a Dios y se postró sobre su rostro. Eso lo hizo Moisés en un holocausto, como hizo con Elías. Ahora vamos a hablar de Elías. Jehová oye el clamor de Elías y descendió fuego del cielo en el holocausto que Elías había preparado en presencia del pueblo de Israel. Y aquí lo vemos en Primera de Reyes 18, 38, 39, lo pueden leer ahí también, que dice así: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Ves? Lo mismo que hizo Moisés, exactamente lo mismo. El pueblo se postró cuando vieron el tipo de holocausto que ocurrió. Lo mismo que ocurrió en Levítico 9:24, ocurrió en Primera de Reyes 18, 38 al 39. ¿Ok? Esa es otra semejanza que hay. Cuando Jehová consume con fuego, bajó del cielo a 2 capitanes con su tropa de 50 soldados en 2 ocasiones, y el tercer capitán enviado por el rey les ruega por su vida y la de su tropa. ¿Ok? Eso era porque eran enviados de Acab. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50.
sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Eso está en Segunda de Reyes 1:14, capítulo 1, versículo 14, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, perdón. Entonces, ahora vamos a la última comparación de estos dos testigos entre Elías y Moisés. Primero, dice, lo importante que es para el pueblo judío estos dos profetas. Eso, todo cristiano, ¿verdad?, debe saber que eso es así, lo que representa Moisés y Elías. Dice, para el pueblo hebreo, ciertamente Moisés es el profeta más importante para Moisés, porque ellos se basan en la Torá todavía. Entonces, aunque para Jesús lo fue Juan el Bautista, ¿no? Entonces dice, Deuteronomio 34, 10, 12, que lo pueden ver ahí, al frente de ustedes, dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová les envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su tierra, y el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Deuteronomio 34, 10 al 12. También dice Mateo 11, 11. Ok, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Ok, lo que pasa es que el Señor aquí está comparando a Juan el Bautista con el Elías que había de venir, que había profetizado Malaquías, que lo voy a decir ahora. Vamos a hablar de Elías. Pero en el caso de Elías, los judíos lo esperaban según la profecía. Hasta comparaban a Jesús con Elías también, porque ellos estaban esperando al Elías que había de venir, ¿no? Y todavía lo siguen esperando. Por eso entiendo yo que ellos van a decir que es Elías, pero realmente el verdadero Elías y el verdadero Moisés van a venir cuando ellos sepan que son ellos dos. Pues eso tiene un impacto grandísimo, grandísimo, porque ellos se van a acordar de lo que se dice en Deuteronomio sobre Moisés y de la profecía de Malaquías, que es la que voy a hablar ahora. Entonces dice, hasta comparaban a Jesús con Elías, que había de venir. Como los apóstoles le dijeron que la gente hablaba de él, pero a rechazarlo como su Mesías todavía sigue esperando a Elías. Mas solo los apóstoles entendieron la profecía de Elías que había de venir. Pero el pueblo hebreo no. Es por eso que el pueblo hebreo sigue esperando que la profecía de Malaquías se cumpla, y es por esta razón importante, al igual de los demás que hemos discutido, que Dios envía a sus profetas Moisés y Elías por el gran significado que tiene el pueblo de Israel sobre ellos. ¿Ven? Así como lo acabo de decir. Malaquías 4:5 lo dice ahí al frente de ustedes. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Ok? Pero no hablaba físicamente de Elías que había muerto, sino de Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces dice Mateo 17, 12, 13. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Así que finalmente, pues, cuando yo espero no estar aquí, yo espero haberme ido ya con el Señor, ¿verdad? Si no es que muero antes o viene el Señor en el arrebatamiento, pues así muchos los verán, ¿verdad? Frente al muro de lamentaciones en Israel. Quise poner esta foto, ¿verdad? Imaginándome cómo sería ese evento en ese momento, ¿verdad? Estando en el muro de lamentaciones. Esa es una plaza grande, entiendo yo, pues, que ellos serán muertos en esa zona, en esa área, porque realmente la plaza grande de Jerusalén viene siendo esa, frente a los muros de lamentaciones, que es donde se concentran muchos de los judíos ortodoxos hoy en día. Hasta aquí mi parte, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado grandemente de esta presentación, que la hayan entendido, y cualquier cosa, pues pueden hacer sus comentarios, sus preguntas y sus dudas. Con mucho gusto, pues los atenderé. Muchas gracias y que el Señor los bendiga.